Bienvenido a Revive las Naciones. Si esta palabra te ha estado bendiciendo, toma un momento y suscríbete al canal, deja un comentario y compártelo con un amigo. Los quiero llevar a un incidente que ocurrió en el Antiguo Testamento. Hubo una mujer llamada Jezabel. Todos conocen la historia sobre Jezabel, ¿verdad? Jezabel era la esposa del rey Acab. Y esta mujer era una mujer muy malvada. Aunque Acab era el rey, ella era más poderosa que el rey. Y ella controlaba a Acab. Era tan perversa hasta el punto en que era más famosa que el propio rey. Y por lo que era conocida, era por perseguir a los profetas de Dios. Ella los controlaba, infundiendo temor en ellos. A los que no podía controlar con temor, los seducía, les presentaba tentaciones que luego podía usar para controlarlos. Ella estaba adulterando el pueblo de Israel, desviando al pueblo de Dios hacia los ídolos de Baal. En medio de esto, vemos que llega un hombre poderoso. La Biblia lo llama Elías. Elías no es como los demás. Elías era alguien apasionado por el corazón de Dios. Llega Elías lleno de poder y comienza a desafiar el sistema de existencia de Jezabel. Va directamente al rey Acab y lo desafía. Y dice, a menos que yo lo diga, no habrá lluvia. En otras palabras, está diciendo, tú piensas que eres rey, vamos a poner eso a prueba. Y no vino diciendo, dice el Señor, porque si eres profeta, eso significa que eres un mensajero del Señor. Como profeta escuchas, vienes y hablas. Pero él no viene diciendo, estaba en la cima del monte, estaba en oración y ayuno, y el séptimo día me vino la palabra de Dios y tengo que venir a decírtelo. Viene diciendo, a menos que yo lo diga. Algunos cristianos ya dirían que es un falso profeta porque no le dio gloria a Dios. Este hombre no tiene humildad en absoluto, porque vino diciendo, al menos que yo diga. Porque saben que a nosotros los cristianos nos gusta decir todo correctamente. Pero a Elías no le importa lo que la gente piensa. Él vino y dijo, le guste o no, al menos que yo diga, nada va a ocurrir. No era que era arrogante. Simplemente sabía quién era. Sé que a todos les gustaría que dijera, a Dios sea la gloria, no soy yo. Pero ese no era Elías. Él sabía quién era. Él conocía el corazón de Dios. Y cuando te vuelves uno con el corazón de Dios, y cuando ves que Elías viene y dice, a menos que yo lo diga, hay un lugar donde el llamado y el individuo se vuelven uno. ¿Puedo explicarles algo sobre el espíritu de Elías? La Biblia habla de esto. El espíritu de Elías viaja en el tiempo y luego se manifiesta como un individuo, Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. No dijo el espíritu del Espíritu Santo. Aparte del espíritu de Juan, ahora él tiene el espíritu de Elías. Entonces, ¿cuántos espíritus hay en una persona? ¿Tiene Juan su propio espíritu? Ese es el primero. ¿Tiene Juan el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo lo ayuda, ya tenía 2 espíritus. Si Juan tiene el espíritu de Elías, ¿cuántos espíritus son ya? Son 3. Sé que ya confundí algunas de sus teologías. Y ese hombre que estaba poseído con una legión, ¿cuántos espíritus tenía él?
Entonces, si una persona endemoniada puede tener miles de espíritus, les enseñaré cómo funciona el enemigo. Jezabel destruye a los profetas. Ahora se enfrenta a Elías y Elías tenía temor, tenía miedo, temía por su vida. Y la Biblia dice que comienza a huir, a correr y se queda debajo del enebro. Ahora dice, Señor, mátame ya. Ese espíritu intimidó tanto a Elías que quería morir. Pero así es como obra Dios. Cuando fallas una vez, Dios te da otra oportunidad. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que hay 2 personas que vendrán para desafiar al espíritu del anticristo. ¿Saben quiénes son esas 2 personajes? Enoc y Elías. Entonces, Elías, si pensaste que fracasaste una vez, no te preocupes, te daré otra oportunidad. Ok. No nos apresuremos, permítanme mostrarles cómo funciona el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es el espíritu del anticristo porque desvía a la gente de Dios viviente. Jezabel murió a manos de un guerrero llamado Jehú, pero el espíritu de Jezabel no muere. El espíritu de Jezabel continúa. Entonces, el desafío que le dio a Elías fue: voy a asegurarme que te voy a cortar la cabeza. Ahora avancemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista que comienza a predicar y simultáneamente hay una reina. Esa reina comienza a tener una ira excesiva contra Juan el Bautista. Ella consigue que su rey, igual que Jezabel lo hizo con Acab, consigue que su rey encierre a Juan el Bautista en prisión y le pide algo al rey. Ella dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ahora se entienden lo que está pasando. ¿Qué espíritu llevaba Juan el Bautista? El espíritu de Elías. Así que vemos a Elías en el Antiguo Testamento y el espíritu de Elías en el Nuevo Testamento en el cuerpo de Juan el Bautista. Y vemos a esta reina llena del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel salta sobre esa reina. En Marcos 6, 17 al 24 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venida una oportunidad en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey le dijo: muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Saliendo ella le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Escucharon eso? Esta reina ahora no está hablando de su propia cuenta. Ahora está hablando bajo la influencia de un espíritu jezabélico. Ahora, en el Antiguo Testamento, Jezabel desafió a Elías y dijo: mañana a esta hora tendré tu cabeza. Entonces la mujer que llevaba el espíritu de Jezabel, aunque Jezabel murió, ese espíritu ahora llega al Nuevo Testamento, se manifiesta a través de esa reina, enfrentando a Juan el Bautista. Pero en realidad no era Juan el Bautista, porque él venía en el espíritu ¿de quién? De Elías. Y ella cumple la promesa que dijo hace años atrás. Dijo: quiero su cabeza en una bandeja. Y tristemente tuvo éxito en quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Volveremos a la historia en un segundo, pero quiero que entiendan un principio. La mujer Jezabel murió. Pasaron 3 años, pero siguió atacando en el Nuevo Testamento. Murió hace varios años, pero siguió atacando en el Nuevo Testamento. El hombre Elías fue llevado al cielo, pero el espíritu de Elías continuó en el Nuevo Testamento. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, en este escenario, quiero llevarnos a nuestro tiempo.
Ya pasó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y estamos en nuestros días. ¿Están conmigo? Vemos a la mujer Jezabel que murió, pero su espíritu no murió. Apoderó a otro cuerpo en el Nuevo Testamento. Ahora llegamos a nuestro tiempo. Veamos el versículo que les mencioné en el comienzo. El espíritu del anticristo ya está aquí y está hablando de que el anticristo se va a manifestar. Entonces, ahora vemos cómo trabaja el enemigo. Pero en todo lo que hace un espíritu, incluso en el reino de las tinieblas, los espíritus necesitan un cuerpo que poseer para poder operar. Así que ahora vemos el espíritu en el reino de Dios. Elías murió. Juan el Bautista, él tenía el espíritu de Elías. Y ahora venimos a nuestro tiempo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el problema con Elías? El problema que Elías era que no tenía un padre espiritual, no tenía un mentor. No podía someterse a un hombre y decir, hombre de Dios, tengo un problema. Mira esta mujer loca. No tenía instrucciones en su espíritu para ayudarle a vencer ese temor. Pero Elías tenía un hijo llamado Eliseo. ¿Y saben qué pasó? El hijo de Acab, ese espíritu de Acab saltó sobre su hijo y vino a tratar de intimidar a Eliseo y dijo, hoy voy a quitarte la cabeza a Eliseo. Y la Biblia dice que Eliseo estaba sentado con todos los ancianos, no sé, tal vez comiendo unas palomitas de maíz o alguna merienda, no sé qué estaba comiendo. Y alguien viene y le dice, mira, el hijo del rey Acab viene. Deberían oír su respuesta. Él no tenía temor. Ni siquiera se levantó de su silla. Estaba sentado con los ancianos. ¿Y quieren ver cuál fue su respuesta? En 2 de Reyes 6:32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Ni siquiera se refiere a su padre Acab como rey. Lo llama un asesino. No le tenía miedo. Continuemos leyendo lo que dice. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Está diciendo, ni siquiera lo dejen entrar. ¿Crees que el rey mejor que espere afuera? Déjenlo esperando. Papá Elías seguro se sentó con su hijo Eliseo y le dijo, hijo mío, tu padre tuvo una debilidad en su ministerio. Esa mujer Jezabel realmente me asustó. ¿Sabes qué? Ese espíritu vendrá tras ti, pero no cometas el error que yo cometí. No le tengas miedo a ese espíritu. Papá huyó, pero no Eliseo. Porque Eliseo está diciendo, ¿sabes qué? Hiciste correr a mi padre, pero a mí yo te quitaré la cabeza porque tengo una instrucción en mi espíritu. No puedo huir. Estoy respaldado por una instrucción de mi padre.